Hola, en este video explicaré el desarrollo que realizamos para la tarea número 2 del tema 3, variables aleatorias discretas. Nuestro grupo se llama los bayesianos. Para la pregunta 1, se nos solicitaba encontrar la cantidad de formas distintas que tiene Bowser de llegar a un punto m,n arbitrario. Y eso corresponde a la combinatoria de m más n sobre n, o equivalentemente m más n sobre m. ¿Esta combinatoria de dónde surge? Pues surge de que nosotros queremos ordenar los n pasos que da hacia arriba, o los m pasos que da hacia la derecha, del total de m más n pasos. Luego, el reordenar esos m pasos hacia la derecha o esos n pasos hacia arriba implica que el resto de pasos va a ser hacia la derecha o hacia arriba. Luego, para un m igual a 100 y un n igual a 100, ocupando la definición el razonamiento que ocupamos, tenemos que la cantidad de formas que tenemos de llegar al 5,100 es la combinatoria de 200 sobre 100, el cual se importó una librería para calcular dicha combinatoria y su resultado es 9,05 por 10 a la 58. Es decir, Bowser tiene 9,05 por 10 a la 58 formas distintas de llegar al 5,100. Para la pregunta 2 se nos solicitaba algo similar, pero esta vez que Bowser pasase por checkpoints. Entonces, el razonamiento que se ocupa es muy similar, y es que se reordenan la cantidad de formas que yo tengo la cantidad de formas que yo tengo de moverme en una coordenada en el total de pasos que yo voy a dar. En este caso, yo estoy reordenando el total de pasos que me voy a mover, es decir, la recta en el punto al que quiero llegar, menos el punto en el que me encuentro, sobre eh, lo que me voy a mover en una determinada coordenada. En este caso, nosotros lo definimos de forma arbitraria para el eje X. Y luego todo eso se multiplica, o sea, se realiza una productoria, pues la cantidad de formas que yo tengo de llegar desde un punto inicial hacia un punto final es lo mismo, o sea, pasando por un punto intermedio, es lo mismo que el producto de la cantidad de formas que yo tengo de llegar desde el primer punto hasta el punto intermedio y por la cantidad de formas que yo tengo de llegar desde el punto intermedio hasta el punto final. Pues por cada camino que yo pueda tomar desde el punto intermedio hacia el punto final, yo pude haber tomado cualquiera de los otros, cualquiera de todas las formas distintas que tenía de llegar desde el punto inicial hacia el punto intermedio. Por eso de allí viene la multiplicación de estas combinatorias. Y luego, bueno, ocupando este razonamiento y utilizando la información que nos dan en el enunciado para los checkpoints definidos, tenemos que la cantidad de formas que tiene Bowser de llegar a 100,100 es 1,27 por 10 a 53, lo cual es un resultado coherente que sea menor al inicial, o sea, que sea menor a la cantidad de formas que tiene Bowser de llegar al 5,100 sin pasar por los checkpoints, porque de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es restringir como el dominio o las coordenadas por las que se puede mover Bowser. Estamos reduciendo el espacio por el que se puede mover. Luego, para la pregunta 3 lo que tenemos es lo siguiente. Nos solicitaban la FDP o sea, que modela la probabilidad de que Bowser llegue a la zona dada una determinada cantidad de pasos. Y bueno, dicha probabilidad o sea, dicha función de probabilidad que está modelada acá sería la combinatoria de x sobre m, si es que x es igual a m, por un medio elevado a x menos m, por un medio elevado a m. Esta parte de la FDP surge de que básicamente, al igual que en el inciso 1, queremos reordenar el total de pasos sobre los pasos que se mueven hacia la derecha. Y luego eso se multiplica por la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se den los pasos hacia arriba y la probabilidad de que se den los pasos hacia la derecha. Estos x menos m pasos serían los que se van a mover Bowser hacia arriba. Luego la segunda parte de la FDP es eh, un razonamiento muy similar, pero con la salvedad de que ahora queremos reordenar x menos un pasos, es decir, no queremos reordenar todos los pasos, queremos reordenar x menos un paso. ¿Por qué? Porque el último paso, al final, es el que tiene que llevar a Bowser hacia la zona. No podemos reordenar el total de pasos, y bueno, por eso mismo aquí también a la parte inferior de la combinatoria también se le resta uno, porque no queremos reordenar el total de pasos. Y bueno, eso se multiplica por un medio de x menos m más 1, porque esos serían los pasos en los que Bowser eh, se movería hacia arriba, y estos serían los pasos que Bowser se movería eh, hacia la derecha. Evidentemente, siguiendo el razonamiento que describí antes, es decir, que, que el último paso, de acuerdo a cómo está planteada la FDP, el último paso va a ser hacia la derecha. Y luego, eso se multiplica por 2, porque básicamente, para el caso en el como está planteado el enunciado, es decir, un m igual a 100 y un n igual a 100, el comportamiento va a ser simétrico tanto para un lado del territorio y otro lado del territorio. Entonces, eh, la cantidad de formas que yo tenga de moverme hacia este punto va a ser la misma que la cantidad de formas que yo tenga para llegar a este punto. Por eso se multiplica por 2 básicamente. Y bueno, eso en cualquier otro caso, porque si el X está fuera del dominio, Bowser es imposible que llegue a la zona, pues la cantidad mínima de pasos que tiene para llegar es m más n.
No, Bowser no puede llegar si los pasos que da son menores a m más n. Eh, y bueno, aplicando la definición de valor esperado, se obtiene esta expresión, que bueno, es simplemente multiplicar por x la primera parte de la función por partes, o de la f de p, que como el x era igual a m más n, quedaría esto, y luego se multiplica por x la segunda parte de la f de p. Y bueno, y se va sumando desde m más n más 1 hasta infinito, es decir, el dominio de esta parte de la f de p. Y bueno, utilizando el anterior razonamiento, a partir del siguiente código, se define la función y se, eh, se define el rango en el que se quiere graficar, se obtiene esta gráfica, y con un valor esperado de 211,26. Bueno, para la pregunta 4 se nos solicitaba lo mismo, pero ahora obtener la FDP mediante simulación. En este caso, los pasos que va a dar Bowser, o sea, la única condición de término que tiene Bowser para llegar al punto final es que el i sea igual al n y que el x sea mayor o igual al m, o que el x sea igual al m y que el i sea mayor o igual al n. Es decir, que Bowser se ubique como en el borde del territorio. Para el caso en el que el i sea igual al n y que el x sea mayor o igual al m, estoy diciendo esta zona de territorio. Y para el otro caso, en que el x sea igual al m y el y sea mayor o igual al n, estoy diciendo esta zona de territorio. Bueno, entonces se utiliza básicamente un contador por coordenadas y bueno, se va seleccionando de forma arbitraria con una probabilidad definida de 0,5 los movimientos, perdón, hacia arriba o hacia la derecha. Y bueno, eso se va sumando, se van contando los pasos totales, se obtiene la frecuencia relativa a las probabilidades y luego se grafica todo. Y bueno, se puede observar que para un n igual a 100 y un n igual a 100, el valor esperado es de 211,26, el cual es, como se puede observar, muy similar, casi idéntico al obtenido de forma teórica. Y también, como se puede observar, al aumentar el número de simulaciones, la gráfica tiende a ser más continua y tiende a parecerse más a la gráfica teórica obtenida. Em, También, para la pregunta número 5 se nos solicitaba graficar la misma FDP, pero ahora variando la probabilidad de moverse hacia arriba, lo cual eh, no voy a hacer en este video porque si no se va a extender más de los 15 minutos, pero o sea, se puede observar que al disminuir la probabilidad de ir hacia arriba, el valor esperado disminuye si la cantidad de pasos para ir hacia arriba es menor que la cantidad de pasos para ir hacia la derecha. De la misma forma, al aumentar la probabilidad de ir hacia arriba, el valor esperado disminuye si la cantidad de pasos para ir hacia arriba es mayor que la cantidad de pasos para ir hacia la derecha. En caso contrario, el valor esperado del paso se aumenta. Y también es necesario notar que para el caso particular de este problema, es decir, para un n igual a 100 y un n igual a 100, se tiene que al variar la probabilidad de ir hacia arriba, eh, el valor esperado de pasos se aumenta, pero el comportamiento es simétrico al variar la probabilidad de ir hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Que si la probabilidad de ir hacia arriba es 0,6, la gráfica va a ser igual a la gráfica en la que la probabilidad de ir hacia arriba es 0,4. ¿Esto por qué? Porque para el problema en el que estamos trabajando, si un n igual a 100 y un n igual a 100, en el que ambos son valores iguales, entonces la gráfica es igual, es indistinguible entre uno y otro. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya dije, ambos valores son iguales. Y bueno, eso también se puede ver en esta gráfica de aquí, que, bueno, que se nos solicitaba determinar el valor esperado en función de la probabilidad de ir hacia arriba. Em, para este problema tuvimos que hacer simulaciones rápidas usando NumPy, pues usando simulaciones tradicionales como esta de aquí. El código se extiende, el tiempo de ejecución del código es demasiado extenso. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es definir arreglos que almacenarán los movimientos básicamente, los movimientos totales y los movimientos de las coordenadas x e y. Y bueno, y un arreglo que básicamente almacenará como las condiciones del término de cada simulación. Y lo que aquí se hace es básicamente, de alguna forma muy como coloquial, es que se van haciendo como todas las simulaciones de forma simultánea y se van añadiendo los pasos en las coordenadas respectivas, pues de alguna forma cada como arreglo que son estos almacena como una simulación. Entonces, al ejecutar todas estas simulaciones de forma simultánea y luego verificar las condiciones de término, se van añadiendo los pasos totales a resultados. Y este while se va a ejecutar hasta que todas las simulaciones hayan terminado. Es decir, todo lo que haya hecho Bowser en cualquiera de las 10 a las 6 simulaciones que definimos aquí terminan.
Y bueno, luego es simplemente graficar. Y se obtiene esta gráfica, la cual es muy parecido a lo que yo describí antes, en el que para un m igual a 100 y un n igual a 100, el comportamiento es simétrico. Es muy parecida a la gráfica de una parábola. No es una parábola, pero es muy parecida. Esto porque el m y el n son iguales para esta simulación en concreto. Y bueno, y para el problema en particular. Eh, y como expliqué en el anterior, para el anterior problema, el aumentar la probabilidad de ir hacia arriba o disminuirla, eh, aumentará el valor esperado, como se observa aquí en la gráfica, y la probabilidad de, como mencioné antes, de moverse hacia arriba sea 0,6 o que de moverse hacia arriba sea 0,4, ambos van a arrojar el mismo valor esperado, pues como el m y el n son iguales y ambos contienen la información de la cantidad mínima de pasos que se deben realizar para llegar a la zona, eh, ambos valores esperados van a ser iguales, pues el m y el n son iguales. Para la pregunta 6 se nos solicitaba la FDP, eh, ahora para cuando Bowser se puede mover hacia cualquier dirección. Y bueno, la FDP esta es 0,2 elevado a m por 0,2 elevado a 2 por 0,1 elevado a m por 0,4 elevado a n por 0,4 elevado a 2 por 0,3 n. Y bueno, el valor esperado por definición es sumar sobre todo el recorrido de las x y luego multiplicar por la FDP. ¿Y de dónde sale esta FDP? Bueno, tenemos aquí que esta es la probabilidad de que se hagan m movimientos eh, hacia la derecha. Y luego este 0,2 por 2 elevado, o sea, por 2, 0,2 elevado a 2 por 0,1 por m, indica la probabilidad de que se hagan los 2,0,1 movimientos en la otra coordenada, para compensar los movimientos hacia la izquierda y llegar de alguna forma al m. Luego el 0,4 elevado a n indica la probabilidad de que se hagan movimientos eh, hacia arriba. Y luego el otro término, lo que hace de alguna forma es compensar los movimientos que se hagan eh, hacia abajo y de alguna forma llegar al N, es decir, llegar a la zona en cuestión. Para la pregunta 7 se nos solicitaba obtener lo realizado de forma teórica en el anterior inciso, es decir, la pregunta 6. Y bueno, se utiliza un razonamiento similar en la simulación para la pregunta número 4, que es básicamente, bueno, la única condición de término es que el y sea igual al n y que el x sea mayor o igual al m, o que el x sea igual al m y que el y sea igual al mayor o igual al n. Y bueno, se seleccionan de forma aleatoria los movimientos y si es un movimiento hacia abajo o hacia la derecha, se descuentan en sus respectivas coordenadas. Luego se juntan todos esos resultados y se obtiene la frecuencia relativa de las probabilidades para finalmente graficar y determinar el valor esperado. En este caso podemos observar que el valor esperado es de 1125,78, lo cual es un valor bastante más alto que el obtenido en el anterior inciso, es decir, en la pregunta número 4, cuando solamente se podía mover hacia arriba o hacia la derecha, o mismamente lo obtenía de forma teórica. Luego, para la pregunta número 8, se nos solicitaba obtener la función de costo, o sea, graficar la función de costo y su valor esperado. Y bueno, la función de costo tiene esta definición y su dominio es básicamente el mismo que la función de probabilidad que modela los pasos. Entonces, bueno, ocupando el mismo razonamiento que en el anterior inciso, se van sumando en las respectivas coordenadas en función de la selección aleatoria que realiza en random, y luego se determina el valor esperado y se grafica. Por la salvedad de que como esta es una función costo, que depende de los pasos, y los pasos a su vez están modelados por una función de probabilidad, entonces su valor esperado no es nada más que la suma de la función costo evaluado en los pasos por la FDP evaluada en dichos pasos. Bueno, la gráfica es la siguiente. Es una función por partes, básicamente, que tiene una, una discontinuidad en el mil, tiene un salto en el mil. Y podemos observar que su valor esperado para un m igual a 100 y un n igual a 100 es de 26,12. Y podemos destacar también que la función de costo depende del m y del n, así como también de la función de probabilidad de los pasos, pues los pasos de alguna forma son aleatorios y el m y el n son los que básicamente modelan o dirigen la cantidad mínima de pasos que se requieren para llegar a la zona. Y como mencioné anteriormente, ambas funciones trabajan sobre el mismo dominio. Pues la función costo de por sí considera solamente los casos en los casos en los que, o sea, los pasos, perdón, que Bowser dio para llegar a la zona. Para la pregunta número 9, lo que nos solicitan es la probabilidad de que Bowser dé exactamente 4 pasos negativos consecutivos. Y lo anterior se puede modelar con una distribución binomial negativa. Pues se buscan 4 éxitos, es decir, que Bowser dé 4 pasos negativos
y con una probabilidad de éxito del 0,4 de 0,4. Esta probabilidad de éxito, es decir, de que Bowser dé un paso negativo o que lo aleje de la zona, es básicamente la probabilidad de que Bowser se mueva hacia abajo más la probabilidad de que Bowser se mueva hacia la izquierda. Y bueno, como mencioné, queremos, al ser esto una f de binomio negativa, queremos reordenar los x menos un paso totales que da sobre los 4 menos 1 éxitos y la probabilidad de que dé un paso que sea de alguna forma fracaso para el contexto del problema. O sea, fracaso en el sentido de que no se retire, es de 0,6 y eso se eleva a x menos 4, pues esos son los pasos que va a dar Bowser, eh, que lo van a aceptar en la zona de Mario, y los 0,4, que sería la probabilidad de que Bowser se aleje de la zona, eso eleva a 4, pues queremos que sean 4 éxitos. Y bueno, eso se suma sobre todo el dominio de los pasos que pueda dar Bowser para obtener la probabilidad de que Bowser se retire, o que dé 4 pasos negativos. Esto se suma sobre todo el dominio, eh, pues queremos contabilizar, o mejor dicho, queremos obtener la probabilidad de que Bowser se retire independientemente de la cantidad de pasos que pueda dar. Para la pregunta número 10, lo que debemos hacer es obtener lo que nos preguntaron en el anterior inciso, pero de forma con simulación. Y eso se hace básicamente utilizando el mismo razonamiento que ya expliqué para la pregunta número eh, 7, pero añadiéndole otra condición de término que es que el contador sea igual a 4, es decir, que haya hecho eh, 4 pasos negativos. Y note que este contador se resetea en el caso de que se mueva Bowser hacia arriba o hacia la derecha, lo cual fuerza que los pasos sean consecutivos, de alguna forma que los pasos negativos sean consecutivos. Y se puede observar, haciendo 1 millón de simulaciones, para una n igual a 100 y una n igual a 100, que la probabilidad de que se retire es casi del 100%, es casi del 1. Y para una n igual a 10 y una n igual a 10, la probabilidad es de 0,76, de 0,76 o un 76%. Dicha probabilidad, se puede destacar que dicha probabilidad es variable, pues depende del m y del n, ya que el m y el n son los que fijan la mínima cantidad de pasos necesarios para llegar al territorio. Y por ende afecta la probabilidad de dar pasos negativos. El hecho de que el m y el n sean mayores o que vayan creciendo, lo único que hace es que aumente la probabilidad de realizar, o sea, de que Bowser se retire, pues Bowser tiene un mayor margen de pasos para dar esos pasos negativos. Es más probable que Bowser dé esos pasos negativos, pues tiene que moverse más. La única forma de que Bowser no se retire es que llegue a la zona. Y si la zona está cada vez más lejos, entonces la probabilidad de que Bowser no se retire debiese disminuir y lo que se puede observar aquí mediante la simulación. Eso fue toda la explicación. Muchas gracias.